Bien, hoy hablaremos de la capa física ERP, es la capa física 802.11G. ¿Qué tiene de bueno esto? Incorpora compatibilidad hacia atrás con 802.11B con DSS, y las velocidades de 11A con OFDM, todo ello pero en 2,4 GHz, porque 802.11A trabajaba en 5. En realidad la capa física ERP, Extended Range Fix o velocidad mejorada de la capa física, es en realidad un paraguas, es decir, un conjunto que incluye RP DSSS y RP SSK, que son los que se utilizan en 800.11 y en 802.11b, permitiendo velocidades de 1, 2, 5,5 y 11 megabits por segundo. Tenemos RPOFDM, que hace una redefinición de 800.11a, pero en 2,4 GHz. Por lo tanto, tiene velocidades de 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 megabits por segundo, igual que 800.11a, siendo obligatorias las implementaciones de 6, 12 y 24 megabits por segundo. LPPDCC es opcional y poco usado, de 22 y 33 megabits por segundo. DSSS o FDM, opcional y poco usado, cabecera DSS y datos en OFDM. ¿Cuál es la convivencia que hay de RP con 802.11b? La convivencia es que si hay una red con dispositivos que trabajan en B y G, hay dos soluciones, ¿no? Los dispositivos en 802.11g deben transmitir a la mayor tasa posible, común a todas las estaciones, aquellas tramas que serán entendidas por todas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hablar en 802.11b, porque es lo que es menor velocidad. La protección se da el uso de RTS-CTS o CTS-SUSEL para activar la protección de la portadora virtual de estaciones 802.11b antes de transmitir OFDM, que esto reduce las prestaciones, ¿no? Entonces, también otra solución, utilizar RTS-CTS y también DSS, UFDM y RPPBCS no requieren protección, está implícita, pero no es muy usada de esta forma. Bien, acá tenemos cuál viene a ser la protección RTS-CTS y CTS-SUSEL. Lo que hay acá, este es un transmisor, el que está arriba y el que está abajo es el receptor. Primero transmite una trama, después de esperar un tiempo diff, vamos a ver después qué es eso, se manda un RTS, el que está transmitiendo. Luego se espera un tiempo SIF y el que está transmitiendo manda un CTS para todos los que están en su cobertura. Y con estos dos, aparte de avisar a todos los que están en su cobertura, tanto el transmisor como el emisor, se dicen qué parámetros van a transmitir, velocidades, etc. Acá se espera otro tiempo SIF, se mandan los datos en OFDM, de ahí se espera otro tiempo SIF y se manda el ACK en OFDM, ¿no? 14 bytes son los ACK. Luego, esta es la estación 800.11g. Obviamente la estación 802.11b, ¿qué va a pasar? Solo detecta RTS-CTS porque esta está a velocidades SSK o DSSS, pero ya los datos y el ACK no lo detecta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están transmitiendo un OFDM y este no entiende OFDM. Entonces lo que hace es esperar este tiempo de RTS y CTS ya para no entrar en la conversación, dejarlos en paz a los otros. Ahora tenemos la protección CTS to self. Tenemos la estación 802.11g, lo que manda un CTS, se espera un tiempo SIF, se mandan los datos en UFDM, otro tiempo SIF y un ACK en UFDM. ¿Qué es lo que ve la estación 802.11b? Ve el CTS y espera ese tiempo que le ha indicado ya el CTS, que no va
no puede enviar trama, ¿no? Porque está bloqueado. Entonces, bueno, acá tenemos la trama LSP, LP o FDM. Acá tenemos una sobrecarga entre preámbulo y cabecera de 24 microsegundos, ¿no? Entonces 24 microsegundos tiene. Y después el tiempo que se tarda en transmitir la información es dividir la cantidad de bytes o bits dividida entre la velocidad del enlace que está utilizando en ese momento. Esas son las tramas PLSP, RP o FDM. Las tramas PLP, SS o FDM, que también funcionan, tienen una sobrecarga de 114 a 210 microsegundos, dependiendo si es que tiene usted cabecera corta o cabecera larga. Bien, hablemos del último que está, se puede decir, totalmente en producción. Tal vez usted es el que tenga un funcionamiento, que es MIMO 802.11n. Su objetivo es superar con creces los 100 Mbps por segundo de throughput neto, ¿no? Es decir, de caudal cursado. En realidad MIMO ha llegado hasta los 300 Mbps por segundo en teoría. Significa que en la realidad ha llegado aproximadamente a los 150. Se ha retrasado por la disputa entre dos grupos antagónicos, el W-WISE y el TGN-Sync. Finalmente constituyeron un único grupo, EWC, que sacó el borrador 2 en el enero de 2007 a 100 Mbps por segundo. El estándar definitivo para el 2010 se esperan hasta 600 megabits. En realidad se llegó a los 300. Se usa MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas, es decir, ustedes se habrán dado cuenta que los routers con MIMO ya no tienen solo una antena, tienen tres, y algunos tienen antenas internas, es decir, dentro de esa antena física son array de antenas, no es solo una antenita. Tenemos que puede utilizar las dos bandas en 5 GHz y en 2,4 simultáneamente. ¿Por qué se da esta situación? Porque el Wi-Fi estándar que trabajaba en 2,4 ya estaba llenando toda la banda de frecuencia y necesitábamos nuevas frecuencias. Esa es una buena pregunta. Lo voy a explicar un poco dibujado. Ya. Entonces vos tenés acá el dominio del tiempo y acá el dominio de la frecuencia, por ejemplo. Bien, por ejemplo, hasta acá están los 2,4 GHz. Y acá están los 5 GHz. Esto que voy a dibujar con azul, bueno, digamos que está recto. Ya son las bandas, ya, ya son las bandas de frecuencia. Cada banda tiene un cierto ancho de banda de más o menos 400, más o menos de 400 MHz, 450. Y se dividen los canales ya sea de 20 o de 40. Bueno, esto verde es el ancho de banda. Lo celeste viene a ser la banda. Lo verde es el ancho de banda. Y ese ancho de banda se subdivide. Y entonces cada uno de estos pedacitos rojos viene a ser un canal de 20 o 40 MHz, ¿no? Bien, vamos a continuar. Entonces tenemos que MIMO usa como tecnología física múltiples entradas, múltiples salidas para las antenas, bandas de 5 a 2,4 GHz simultáneamente y canales de 20 a 40 MHz. Acá tenemos el ejemplo de las velocidades, fíjense, 802.11a, cómo se degrada con
el tamaño de la celda. 802.11G es un poco mejor, de 9 microsegundos de load time. El 11G con 20 microsegundos de load time es un poco menor la velocidad, pero se degrada de la misma forma. Y los 800B o de cabecera corta, cabecera larga, son estables, ¿no? Bien. Tenemos acá la observación sobre la especificación del canal. El estándar y pone una máscara que no es más que un filtro paso-banda que ustedes han visto en procesamiento de señales. Los transmisores están obligados a atenuar la señal fuera de la banda según la máscara. Pero hay algo de señal, dice. Hay interferencia posible entre los canales adyacentes. Siempre hay acá lóbulos secundarios dependiendo de la forma física de la antena. Bien, hasta ahí es la capa física. Entonces, define qué es lo que define la capa física. Define qué modulación voy a utilizar, define a qué velocidades voy a ir, cómo voy a tratar los datos, básicamente eso, ¿no? Ahora vamos a ver de la capa MAC. La capa MAC en realidad tiene altísimas funciones, debería ser una capa por sí sola, pero es una subcapa de la capa de enlace de datos, que lo que hace es permite, la capa física me dice a qué velocidad voy a transmitir y con qué tecnología voy a tratar los datos, de qué forma matemática. La capa MAC me dice cómo voy a competir por el medio compartido con las otras estaciones. Eso me dice la capa MAC. El objetivo de la capa MAC es controlar el acceso al medio físico de forma más eficiente posible, ¿no? Entonces, yo compito con otras estaciones y esa capa MAC, ya sea con técnicas de muestreo, calidad de servicio, etcétera, etcétera, que gestiona el access point, ve cuál es la mejor asignación de ese medio físico a las diferentes estaciones. Funciones: generación de la trama MAC, encaminamiento, fragmentación y reasamblado, verificación de errores con CRC, con código de redundancia cíclica, acceso al medio con CCMA-CA, estamos hablando de acceso múltiple por detección de portadora con evasión de colisiones, ¿no? Y movilidad de estaciones. Todo eso me permite hacer la capa MAC. Funcionamiento del CCMA-CA, ya lo hemos visto previamente, pero bueno. Tenemos acceso múltiple con detección de portadora con evasión de colisiones. Se escucha el canal para saber cuándo está libre. Al quedar libre el canal, se espera un tiempo aleatorio. Este tiempo es un número entero de ranuras. La ranura es una unidad de tiempo cuya duración está definida en el estándar por cada capa física o slot time. Entonces, cada capa física define un slot time, ¿no? Un tiempo. Desafíos de la capa MAC en 802.11. La calidad del enlace de radiofrecuencia fluctuante, ruido, interferencias, multitrayecto, requiere tramas de datos únicas conformadas, ¿ya? Es decir, tenemos un tiempo, tenemos una trama y cada trama se tiene que confirmar con un acknowledgement o el reconocimiento, que viene a ser un ACK. Los nodos ocultos tienen el problema que se resuelve con un mecanismo llamado RTS-CTS. Como dijimos previamente, RTS y CTS lo que permite es que todos los que están en el rango, tanto del emisor como del transmisor, puedan ser detectados. Bien, ahí tenemos las tramas. Acá tenemos definiciones, ¿ya? Esto es muy importante porque vamos a hacer cálculos de tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos acá un tiempo diff,
que es la función de transferencia diferenciada, transferencia puntual, etc. Bien, ¿cómo es lo que se hace una transmisión? Una transmisión espera un tiempo diff, ya si el medio está ocupado, entonces pasa lo que viene a ser otro tiempo diff, ¿no? O dependiendo de qué forma está funcionando, puede ser SIF o PIF. Después de esperar ese tiempo diff, cuando ve que el medio no está ocupado, empieza una ventana de contienda, que es un número discreto que empieza de 0 a 15, slot time. Entonces cuenta, ¿no? Cada uno de los times son tiempos de slot, que está definido por estándar. Entonces va contando y ahí ya puede transmitir después de la ventana de contención. Bien, tenemos un slot time, es el tiempo de ranura. Las ranuras son intervalos de tiempo discreto en que se fraccionará el tiempo de la ventana de contienda. Entonces, cada estándar define un slot time. Por ejemplo, 802.11a 9 microsegundos, 802.11b 20 microsegundos, 802.11n x microsegundos, etc., ¿no? Cada uno define. Entonces, por ejemplo, si es 9 microsegundos y te sale un slot time de 15, ¿qué es lo que tenés que hacer? A ver, ¿qué diría la lógica? Me dice que el slot time es de 15 microsegundos y mi ventana de contienda me ha salido 15 slots. Esa ventana de contienda es un número aleatorio que empieza entre 0 y 15 y después va aumentando dependiendo. Entonces, ¿qué creerían ustedes si les sale estos datos que he puesto en el chat? ¿Qué pasaría si es que el tiempo del estándar, el tiempo de slot time del estándar utilizado es de 15 microsegundos y la ventana de contienda, cuando sacan el número aleatorio entre 0 y 15 sale 15 slots? ¿Qué pasaría con la transmisión? Exactamente, se tendría que esperar 200 microsegundos. Se tendría que esperar 225 microsegundos después del tiempo diff y antes de empezar a transmitir. Eso es lo que pasa. Muy bien. Entonces acá vamos a definir slot time. Es el tiempo de ranura. Las ranuras son intervalos de tiempo discreto que se fraccionan en el tiempo de ventana ofrecida. ACK time out. El tiempo que se espera por un ACK tras el envío de una trama de datos. Transcurrido ese tiempo, se retransmite o se abandona. Estamos hablando que el ACK time out es el tiempo que esperamos por un ACK. Tenemos acá las definiciones de las diferentes tramas, de los diferentes espacios entre tramas. Tiempo de separación entre tramas. Tenemos el SIF, Short IFS, o trama separación corta, espacio de interframe, intertrama corta, separación entre el fin de la recepción de la trama de datos y su confirmación. Siempre se espera una cantidad, un tiempo SIF. Este tiempo SIF también está definido en el estándar, por si acaso. Cada estándar tiene su tiempo SIF. Tenemos tiempo PIF. Es un tiempo, un espacio entre tramas PCF. PCF es una función, ¿no?, puntual de convergencia, ¿no?, usado en el modo PCF. Es igual a un tiempo SIF más un slot time. Ya, esto, el SIF lo da el estándar, pero el PIF no lo da. ¿Cómo lo calculo? Un PIF es igual a un SIF más un slot time. Tenemos el DIF, que es un IFS de la función de transferencia de SF, función distribuida, que es un tiempo PIF más un slot time. Es decir que, en otras palabras, si hacemos nosotros un reemplazo, es igual a un tiempo SIF más 2 veces el slot time. ¿No? ¿Se entiende? Y tenemos AIF, Extended IFS, cuando se usa cuando se recibe una trama corrupta. Es igual al tiempo de transmisión de un ACK más un SIF más un DIF. Normalmente lo podemos utilizar como tiempo de ACK timeout para esperar, ¿no? Bien, ¿cuál es la operación de CCMACA? Se escucha el canal hasta que se escuche libre.
ya sea detección de portadora real o virtual. Cuando el canal quede libre, se espera un diff sin hacer nada. Si una vez transcurrido ese tiempo el canal sigue libre, la estación inicia una nueva espera llamada ventana de contienda, contention window, cuyo valor será un número aleatorio de veces el slot, ¿no? Entonces se escucha el canal hasta que quede libre. No hace nada si está ocupado. Cuando el canal queda libre, espera un tiempo diff. ¿Qué es un tiempo diff? Es igual a un pif más un elot time, y un pif es un sif más un elot time. Entonces el diff será un sif más 2 veces el elot time, ¿no? El sif lo da el estándar, y el elot time también lo da el estándar. Luego de que espera ese tiempo diff, espera una ventana de contienda que va a ser un número aleatorio de slot time. Entonces, tal cual hizo Christian, se multiplica slot time por el número de slot que salga. Si durante la espera por la ventana de contención se detecta otra trama en el medio, se congelará el temporizador y no se transmite ni se sigue la cuenta atrás. Fíjense, si hay una interferencia, ahí se congela su ventana de contienda. Entonces, por ejemplo, si tu ventana de contienda era 10 de load time y al que estabas tú descontando y queda en 5, entonces se congela ahí hasta que se acabe la otra transmisión, después se vuelve a esperar un tiempo diff y se sigue 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Una vez que el medio vuelve a quedar libre, se espera nuevamente un tiempo diff y se reanuda la cuenta atrás cuando la ventana de contienda se detuvo. Cuando la ventana de contienda empieza en 0, alcanza el valor 0, entonces ahí se transmite la trama, ¿no? Si dicha trama tenía solo un destinatario, la estación transmisora quedará a la espera de esperar el ACK. Obviamente, entre la trama transmitida y el ACK se espera un tiempo SIF. El receptor recibe la trama y comprueba su CRS mientras espera un tiempo SIF y luego envía la trama a ACK para confirmar. Las ranuras broadcast no se confirman en 800.11. Imagínense si hablamos de si las tramas broadcast se confirmaran todas, se colgarían, ¿no? Son altísimos. Al igual que las multicast, solo se confirman las únicas. Si el ACK se recibe correctamente y antes del ACK timeout y de que se reciba otra trama, entonces la transmisión se acaba. Si el ACK no llega o llega tarde, se duplica el tamaño máximo de contienda, se calcula un nuevo tamaño de ventana entre 0 y el máximo y se inicia el procedimiento de retransmisión. Por ejemplo, el estándar empieza entre 0 y 15. Si es que no se ha podido transmitir, si es que llega el ACK timeout o hay colisión, la siguiente transmisión va a ser su ventana de contienda entre 0 y 30, la siguiente entre 0 y 60, ¿no? Pero en todas puede salir 5, por ejemplo, porque el 5 está entre 0 y 15, está entre 0 y 30, está entre 0 y 60, y lo que yo saco es un número aleatorio en ese índice. Si se alcanza sin éxito un número máximo de retransmisiones, es decir, se duplica estos 7 o 4 tramas, y para tramas grandes en RTS-CTS, se descarta la trama y se reinicializa el tamaño máximo de ventana. Es decir, después de 7 intentos o 4 intentos, si estamos en RTS-CTS, lo que se hace es, se descarta la trama y otra vez se reinicializa la ventana de contienda de 0 a 15, ¿no? Otra vez empieza en el límite inicial. Bien, también se puede fragmentar. Este procedimiento de fragmentación y transmitir secuencialmente es cuando hay hay una trama muy larga. Entonces, ¿cómo se transmite esto? Todo lo previo es igual, pero una vez que transmite el fragmento 0, espera un tiempo SIF, espera un ACK, espera otro tiempo SIF, el fragmento 1, otro SIF, ACK, SIF, fragmento 2, SIF, ACK, y así ya hasta que toca la otra transmisión, ¿no? Esto es, si nuestro ancho de banda sería máximo de, qué sé yo, 150 bytes y queremos transmitir 3000, por ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos que hacer los cálculos necesarios para dividir esa información. Bien, entonces,
tenemos acá, ¿qué funciones de coordinación tenemos? Nosotros utilizamos el tiempo diff porque es una función distribuida. ¿Por qué es distribuida? Porque hay muchas estaciones. Pero la básica tenemos la función de coordinación puntual, PCF, que son los tiempos PIF, que es centralizada. El PC, punto coordinador, reserva periódicamente el canal para fases libres de contienda, durante las cuales sondea por orden a todas las estaciones para que transmitan si lo necesitan sin colisiones. Estamos hablando de un modo token ring, pero inalámbrico. Dice el compañero Mauro, al fragmentar la trama, su transmisión demorará más. Ahorita le voy a responder. Tenemos la función de coordinación distribuida. Para cada estación usa CSMACA y opcionalmente RTS-CTS. Para acceder al canal, todas, incluidos los AP, tienen iguales derechos, ¿no? En DC. Fíjense acá cómo es la operación, ¿no? Acá espera un tiempo diff, una ventana de contienda, y acá transmite, ¿ya? Y después espera un tiempo SIF y el ACK, ¿no es verdad? Entonces, estaba por aquí, acá. Entonces, se espera el ACK. Dato, tiempo SIF, ACK. Ya, estos datos de aquí. Pero, ¿qué pasa si esto yo fragmento? Cada pedazo, cada fragmento va a tener su tiempo SIF y su ACK. Su tiempo SIF y su ACK. Su tiempo SIF y su ACK. ¿Va a tardar más o no va a tardar más? ¿Qué dicen? Mucho más, ¿no? Porque está aumentando, fíjese, por cada fragmento, está aumentando 2 SIF y un ACK. 2 SIF y un ACK, ¿no? Por cada fragmento. Por cada fragmento intermedio. ¿Ya? Entonces sí tarda más, Mauro. Pero si cada uno de esos fragmentos se enviara por separado, tendría que esperar un tiempo PIF y una ventana de contienda. Entonces, es mejor enviarlo fragmentado en uno solo, ¿no? Porque si bien tarda más que no fragmentado, pero si cada uno de esos pedacitos lo enviara individualmente, tardará más todavía. Bien, acá tenemos la relación entre PCF y DCF. Tenemos la extensión de la capa MAC, tenemos la función de coordinación distribuida usada para contención, servicios básicos de PCF. Tenemos la función de coordinación de puntos referidas por servicio libre de contención. Servicio libre de contención significa, por ejemplo, un token ring, ¿no? Porque le va turnando el access point a cada uno. Tenemos acá una trama unicast en DCF. Acá ya está transmitiendo. Espera un tiempo SIF para que llegue la CK y acá ya se confirma la trama. Pero lo que hace es siempre esperar un tiempo diff, una ventana de contienda, transmite si llega a 0, espera un tiempo SIF y después el ACK. En realidad acá empieza la transmisión y acá acaba, ¿ya? Acá está como un corte intermedio. Tenemos una trama multicast o broadcast en DCF. Espera un tiempo diff, la ventana de contienda. Acá tenemos los datos de gestión. Y después un diff y otra ventana de contienda para el siguiente cambio. No hay tiempo si va a secar. No se confirma, ¿ya? Si es que es una trama multicast o broadcast, porque si no, se llenaría mi H de banda. Porque tendría que transmitir a muchísimas estaciones, ¿no? Para confirmar. Bien, acá vamos a explicar otra vez a detalle el problema del nodo oculto. Tenemos esta área que conoce el nodo 1. Esta área conoce el nodo 3. Pero el nodo 1 no ve al 3 y el 3 no ve al 1. Sin embargo, puede haber interferencia cuando ambos quieran transmitir al 2, por ejemplo. El problema no oculto en el ejemplo
el 1 y el 3 no se ven, por lo que no detectan la transmisión del otro hacia el 2 y colisionan. El modo básico CCMA-CA no funciona porque ellos van a estar mientras ven su ventana de contienda, y si los dos sacaran el mismo tamaño de ventana de contienda va a haber colisión. Entonces la solución es RTS-CTS, así tanto el 1 ve al 3 y el 3 ve al 1, ¿no? Acá el 1 es el que gana porque hace el RTS-CTS, y el CTS de la 2 le llega al 3 y dice, ya no puedo transmitir, ¿no? Entonces, con RTS-CTS se soluciona el problema no oculto. Este modo RTS-CTS contiene información sobre la duración del total. Detección de la portadora virtual. Toda estación que puede interferir oye bien el RTS o CTS y actualiza su NAP, ¿no? Es este vector que dice cuánto tiene que esperar, ¿no? En un momento dado. Ese es el NAP, Network Allocation Vector. Y evita transmitir durante toda la transacción aunque no haya nada, ¿no? Entonces tenemos RTS, tiempo SIF, CTS, SIF, datos, SIF, ACK, ¿no? Obviamente antes de RTS, CTS, obviamente ha habido acá un tiempo SIF, un tiempo DIF y una ventana de contienda, no se olviden, ¿no? Y de ahí recién empieza el RTS. Acá tenemos la carga del canal y acá tenemos la velocidad. Fíjense, siempre RTS, CTS va a ser menor su velocidad. ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que la velocidad es menor en RTS, CTS que en el modo básico CCMA-CA? Bien, esos mecanismos RTS, CTS introducen un tiempo de RTS, un tiempo CTS, un tiempo SIF y otro tiempo SIF, ¿no? Entonces, obviamente va a bajar un poco la velocidad, pero te da más seguridad de la transmisión. Tenemos tipos de tramas de datos, tenemos de datos, nulo, datos más SSACK, datos más CF pool, datos más SSACK y pool, SFSACK, CFS pool, CSACK y CFS pool. Pool son cuando a un conjunto de datos. Bien, acá tenemos la trama de datos, tenemos estos octetos, ¿no? De la cabecera MAC, tenemos el control de la trama, dos octetos, la duración y el identificador dos octetos, la dirección, origen y destino, 6 octetos en la trama MAC, dirección 3 también si hubiera, secuencia de control 2 octetos, dirección 4, 6 octetos. La trama va a tener de 0 a 2318, 12 octetos, y el PCS, que es para la comprobación, va a tener 4 octetos. Tenemos acá el campo de control de la trama, información de control, duración y duración de la transacción para actualizar el NAP, direcciones para encaminar la trama a través de un sistema distribuido, control de frecuencia, de secuencia, en fragmentación para saber el último, FSC para detección de errores, y cuerpo de la trama, ahí se encapsulan los datos para transmitir. Acá tenemos la trama ACK. La trama ACK son 14 bytes. En el peor caso va a tardar 112 microsegundos a la máxima tasa común. Tenemos una trama RTS-CTS, fíjense, es 20 bytes. La máxima tasa común, en el peor caso 160 microsegundos. ¿De dónde salen esos números? Esos 20 bytes es 2 por 8, 16, ¿no es verdad? Son 160 bits. Y el peor caso es una velocidad de 1 megabit por segundo. ¿Cuánto es 160 bits dividido entre 1 megabit por segundo? Pues te da 160 microsegundos, ¿no? Y así 14 bytes es 112 bits. Entonces el peor caso va a ser 112 microsegundos, porque no hay peor caso de 1 megabit por segundo en lo que viene a ser Wi-Fi.
La trama PS Pool, 14 bytes, máxima tasa común per caso, igual que ACK, 112 microsegundos. Y ahora vamos a hablar de lo que es calidad de servicio en 800.11 en Wi-Fi. El estándar para calidad de servicio se llama 800.11e. El MAC trataba a todos los tipos de tráfico por igual, antes de que haya calidad de servicio. Sin soporte de requerimiento de calidad de servicio. IEEE 800.11e define los mecanismos para proporcionar calidad de servicio a aplicaciones en tiempo real como voz y video. Se distinguen estaciones que no utilizan los servicios de calidad de servicio, las no QSSTA, y aquellas que sí utilizan las QSTA. Para soportar calidad de servicio, IEEE 800.11e introduce una tercera función de coordinación llamada HCF. Teníamos la DCF, teníamos la PCF y ahora tenemos la HCF. Que es la función de coordinación híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque va a trabajar con estaciones que tienen calidad de servicio como con estaciones que no tienen calidad de servicio. Tenemos acá que HFS define dos nuevos mecanismos de acceso al canal. Tenemos EDCA y HCCA. EDCA es Enhanced Distributed Channel Access o acceso de canal distribuido mejorado. Y HCCA es acceso de canal controlado por la función de coordinación híbrida. Para las estaciones que tienen calidad de servicio se utiliza EDCA y para las que no tienen calidad de servicio se utiliza HCCA. Tenemos 4 categorías de acceso y 8 flujos de tráfico. ¿Cuáles son esas 4 categorías de acceso? Tenemos categoría de acceso video, categoría de acceso voz, categoría de acceso de datos por BCFOR y categoría de acceso de datos por backup, que es la menos importante. Las tramas llegan, se etiquetan con un identificador de prioridad de usuario TIT, según las especificaciones de calidad de servicio. Este TIT va a ser de 0 a 7 para las 4 para las 4 categorías de acceso EDCA. Y el TIT va a ser de 8 a 15 para las estaciones que trabajen con HCCA, para las que no soportan calidad de servicio. En cola corresponde, ¿no?, al tiempo de la estación. Tenemos acá la oportunidad de la transmisión, el TX o OP. Es el intervalo de tiempo durante el cual la estación puede enviar sus tramos. Perdón, de 8 a 15 estamos hablando de estos 8 flujos de tráfico, ¿no? Estos son los flujos de tráfico. Bien, entonces, EDCA lo que hace es mejorar la función de coordinación distribuida, priorizando tráfico. Dos formas de hacerlo: asignar distintos IFS, es decir, interframe slot, a las diferentes categorías de acceso, o asignar diferentes ventanas de contienda a las diferentes categorías de acceso. Para el primero, para definir el IFS, el interframe slot o la ranura intertrama, se define una nueva que se llama AIFS, que se llama Arbitrarium IFS, ¿no? O IFS arbitraria. Este AIF de una categoría de acceso va a ser igual al AIF N de la categoría de acceso por el tamaño de un slot time más un tiempo SIF. ¿Y qué se hace? Se espera ese tiempo AIF de la categoría de acceso en vez de esperar el tiempo BIF o el tiempo DIF. Y de ahí recién empieza tu ventana de contienda y de ahí va a transmitir o va a tener RTS-CTS, ¿no? Y si está ocupado, obviamente espera de nuevo. Ya no espera un tiempo DIF, sino espera un tiempo AIF cuando hay calidad de servicio. Tenemos acá las clases definidas, ¿no?, en 802.11e. Acá tenemos las diferentes mapeos en las categorías de acceso. 2 o más categorías de acceso dentro de una misma estación que tiene calidad de servicio pueden poner a cero su contador de back-off en el mismo instante. Si esto ocurre, se produce una colisión interna. Siempre que esto se produzca, la capa MAC ofrecerá la oportunidad de transmisión al flujo más prioritario, tratando el menor de prioridad igual que si hubiera producido una colisión real.
¿Qué haríamos nosotros en CCMA-CA o RTS si la ventana de contienda llega al mismo tiempo? Se produce una colisión, ¿no es verdad? Pero cuando se utiliza EDCA, si hay una colisión, si los dos llegan al mismo tiempo, se da una colisión interna y el que tiene el flujo más prioritario, por ejemplo, voz o video sobre los otros, va a transmitir y el otro le va a decir hay colisión, le va a decir, no puede transmitir. Tenemos acá las categorías de acceso, la ventana de contienda mínima, la ventana de contienda máxima y IFCN, ¿no? Este viene a ser el número que sirve para calcular el IFS, ¿no? El Interframe Slot Arbitrarium, ¿no? Bien, entonces tenemos acá. ¿Cuál va a ser en categoría de acceso backup? ¿Cuál va a ser mi ventana de contienda mínima? La que me dice el estándar. ¿Cuál va a ser la ventana de contienda máxima? La que me dice el estándar. O sea que este va a ser 0 y este va a ser 15. Y el IFSN va a ser 7. Ahora, ¿cuál es, en vez effort, cuál es mi ventana de contienda mínima? La que dice el estándar, máxima la que dice el estándar, pero y el IFSN es más chico ahora. Por lo tanto, va a tardar menos tiempo. Está la fórmula. Por lo tanto, va a tardar menos tiempo que el otro, ¿no? Menos el OT. En video, ¿cuál es mi ventana de contienda mínima? La que dice el estándar dividido entre 2. ¿Cuál es la máxima? La mínima que dice el estándar. Fíjense, no es la máxima que dice el estándar. Entonces, si esto va de 0 a 15, por ejemplo, aunque siempre varía, nos va a decir el problema cuál es su ventana de contienda mínima y máxima, es porque va modificándose según las características de la transmisión, como ha ido previamente. Por ejemplo, si tengo una ventana de contienda mínima de 4 y una máxima de 20, en este video va a decir que su ventana de contienda mínima es 2 y la ventana de contienda máxima es 4. Su IFSN es 2. Y en voz, que viene a ser la máxima prioridad para EDCA, más que video, tenemos que la ventana de contienda mínima es la que nos dice el estándar dividido entre 4 y la ventana de contienda máxima es lo que nos dice como mínimo el estándar dividido entre 2 y tiene la IFSN igual a 2 como si fuera video. Bien, acá tenemos nosotros una EDCA con 7 de ventana de contienda mínima y una EDCA con 15 de ventana de contienda mínima. Fíjense cómo si nosotros tenemos el throughput agregado, EDCA throughput o DSF throughput, fíjense como con EDCA, es decir, con calidad de servicio, ¿qué es lo que vemos? Que tiene un mejor throughput si la ventana de contienda es menor. En cambio acá, en lo que es el funcionamiento normal, si la ventana de contienda es menor, tiene un peor throughput que si la ventana de contienda mínima es mayor. Bien, acá tenemos un IFSN, ¿no? Que tiene igual a 2. Entonces lo que se hace es se espera esos dos, después viene lo que viene a ser mi ventana de contienda y después transmite, ¿no? Después está el canal y acá ¿qué es lo que está haciendo, no? DCF está 6, 5, 4 su ventana de contienda y ve que el canal está ocupado. Y después espera hasta llegar a 0 y transmite. ¿Qué es lo que hace EDCA? Tiene también 6, 5, 4. Está el canal ocupado, tiene un IF de 2. Ese verdecito es el IF. Y después hasta 0 y transmite, ¿no? DSF es lo mismo, si está el canal ocupado, espera un tiempo diff hasta que pueda transmitir, ¿no? Por ejemplo, acá hay, cuando está por transmitir, cuando está en 1, está el canal ocupado, tiene que esperar otro tiempo diff, S1, y transmitir, ¿no? Pero acá, esta estación no ocupa. Y acá este tiene EDCA, y acá tiene 5, le queda todavía 1, está el canal ocupado, otra vez, y acá ya puede transmitir, ¿no? Entonces son diferentes estaciones, como van transmitiendo ellos, ¿no? Y acá sí tenemos un IFSN de 3, lo que se hace
Es que también tiene que esperar para el día 3 para poder transmitir el canal. Bien, acá tenemos ETCA con AFCN 1, 2 y 3. Fíjense que Throughput siempre va a ser mejor si es que tiene menor número de IFCN. Acá tenemos DC4 versus DCF. Obviamente DCF tiene mayor transmisión que DC4, ¿no? Y acá tenemos diferenciación con IFCN de 5 a 30 estaciones cada uno, ¿no? Son diferentes transmisiones, cómo se mejora si se utiliza la calidad de servicio, pero se mejora si es que nosotros tenemos bastantes datos. Bien, hay otros recursos nuevos en el MAC de 802.11e. Tenemos el TXOP o el tiempo de oportunidad, que es, la oportunidad de transmisión, que es retener el canal durante más de una trama límite, marcado por el TXOP limit, ¿no? En milisegundos, ¿ya? Tenemos block ACK. ¿Se acuerdan que antes cuando fragmentábamos teníamos que mandar un ACK por cada uno? Ahora hay lo que se llama block ACK, que significa que mandamos varias tramas seguidas que confirman todas a la vez al final, para ahorrarse los ACK en la mayoría. Esto y los otros parámetros 800.11 lo fija el access point y los transmite a las estaciones en una trama vehicle. El AP puede tener valores distintos a los de las estaciones. Bien, acá nosotros tenemos cómo va transmitiéndose, por ejemplo, ¿no? Tiene un tiempo de oportunidad de transmisión bastante grande, entonces transmite los PDU y tiene sus ACK. Y acá si nosotros tenemos un bloque ACK, acá transmite uno, pero todo esto es un bloque, y en vez de transmitir cada uno ACK, lo que hace es un block request y el block ACK, ¿no? Para mejorar todavía la transmisión más, ¿no? Acá lo mismo si es RTS, CTS, pasa el mismo fenómeno, ¿no? Acá tenemos varios ACK y acá podemos transmitir, fíjense, una trama más, ¿no? Ahorrándonos los tiempos de los ACK, y hago un block ACK request y acá me da el block ACK. Entonces podemos nosotros utilizar block ACK, ¿no? HCCA. HCCA es para las estaciones que no tienen calidad de servicio, es similar por eso a la PCF. El coordinador se llama Hybrid C o Hybrid Coordinator o coordinador híbrido y es siempre el access point, el AP. Con periodo CP se realiza con ETCA. Se define las clases de tráfico. TC, el controlador híbrido puede coordinar el tráfico como prefiera, sabiendo las clases de tráfico y la longitud correspondiente a la cola. Cuando el coordinador híbrido sondea que una estación de calidad de servicio con un CS full, esta puede mandar trama durante la oportunidad de transmisión. La Wi-Fi Alliance certifica el soporte HCCA opcional como WMM Scheduling Access, ¿no? Es opcional ya la implementación de HCCA. Bien, esto lo vamos a pasar un poco más rápido. Y de hecho no, la parte de seguridad y gestión de redes inalámbricas fue más que todo para conocimiento general. Esto lo ven en otras materias, ¿no? Entonces tenemos seguridad y control de acceso, seguridad básica, problemas de seguridad básica en las LAN, las señales wireless no se limitan a los edificios en que se utilizan, existe un riesgo potencial de acceso no autorizado por parte del personal fuera del área de cobertura, posibilidad de riesgo potencial para el acceso no autorizado a los recursos de la red a través del medio radio, espionaje de la señalización wireless, ¿no? Bueno, básicamente pues una señal wireless para pincharla es más fácil que una señal cableada, ¿no? No hay que pinchar cables, sino que está en el aire. Tenemos la primera medida de seguridad, se llama Service Set ID o el SSID, que ustedes conocen, que es el identificador del conjunto de servicios, o el nombre de la red se le llama también.
Es una cadena utilizada para la identificación de un conjunto de servicios. Puede actuar como palabra clave básica para acceder al sistema. A veces no se publica el SSID, sino hay que introducirlo manualmente. Es fácil de superar esta metodología de seguridad. El AP difunde el SSID, es fácil de conocer. Tenemos web, que es la primera medida de seguridad, While Equivalent Privacy o privacidad equivalente cableado. Define un método de autenticación encriptado. La autenticación se utiliza para proteger de usos no autorizados de la red. La encriptación se utiliza para prevenir que espías decodifiquen y las transmisiones capturadas. Acá tenemos que funciona con la función SOR de la secuencia recibida con un vector de inicialización. La clave es de 40 más 24 bits, es decir que es totalmente de 64. Web ya desde el 2002 es lo que ha sido superado. Tiene fallos relacionados con la gestión de claves, gestión manual de claves es problemático, clave 40 bits es muy pequeña. Si se utiliza un keystring susceptible al análisis de vulnerabilidad del vector de inicialización. Si no se cambian las claves puede compilarse en diccionario. Web utiliza CRC para chequeo de integridad, o sea, chequeo de redundancia cíclica, que no es fuerte criptográficamente. El AP es el punto de encriptación privilegiado. Tenemos acá que ya se conocen, ¿no? Con los primeros 2 bytes, existe 1280 vectores de inicialización débiles. Si en vez de utilizarse una llave estándar de 40 bits se utiliza una de 128, se cuadriplica el número de vectores de inicialización débil. Con este conocimiento y utilizando teoría de probabilidad se demostró que con 6 a 8 millones de paquetes se recuperaba la llave completa. En agosto del 2001 se publicó AresNord, un programa que era la implementación de un ataque teórico. Desde entonces se admite que web es totalmente vulnerable. Aunque obviamente si es que no tienen nada mejor, pues póngale web, ¿no? Soluciones múltiples de autenticación. En cada paso, en cada capa del modelo OSI, si ustedes ponen autenticación. Generación y gestión de certificados, encriptación de diferentes niveles de la capa OSI, con IPC, con OpenSSH, con filtrado HMAC. Todas estas soluciones combinadas mejoran enorme la web, pero no son infalibles, ¿no? Solamente mejoran un poco la seguridad. Tenemos WPA y WPA2, Wi-Fi Protected Access. WPA propuesta de la Wi-Fi Alliance en 2003. Emplea RC4 como algoritmo de cifrado y utiliza un TKIP, que son protocolos de integridad de clave temporal, es decir, que va cambiando dinámicamente por el tiempo las claves, como algoritmo de gestión de clave. WPA2 está estandarizado por la IEEE 802.11i, utiliza AES, estándar de encriptación avanzado, como algoritmo de cifrado. Toma SMP, es decir, Counter Mode with Cipher Blockchain Message Authentication Code Protocol, o protocolo de código de autenticación de mensaje de bloque de cadena cifrado con el modo contador, es decir, tiene un contador aparte que ya tiene una clave temporal, tiene un contador que lo que hace es que se modifique un poco más la clave, por lo tanto es más difícil de detectar por esos dos parámetros, ¿no? Una clave temporal y un contador que hace que no siempre va a ser la misma clave, ¿no? Fundamentos tanto TKIP como AES garantizan que las claves de encriptación utilizadas son distintas para cada paquete, eliminando una importante vulnerabilidad de web. Se calcula el MIC, el chequeo de integridad del mensaje, incrementando en cada trama, evita ataques de retransmisión. Garantiza integridad generando un hash de 4 de vectores de inicialización y claves y transmitiendo el hash en lugar del vector de inicialización. 2 entornos posibles, doméstico y empresarial también pueden utilizar. Bien, vamos a hablar de gestión de redes inalámbricas. También rápido. Los objetivos es minimizar el efecto de no fiabilidad y fácil accesibilidad al medio físico, reducir problemas de exceso de consumo de energía, mejorar el uso eficiente de recursos. A ver, hay una pregunta acá, aunque eso debería responderse el profesor de seguridad. Ya, es seguro WPA2 al día de hoy, pero utiliza otro protocolo
que es un botón, y ese botón, que es como una clave de Bluetooth, ese botón es el que se puede romper. Y entonces con ese botón, creo que se llama WPS, se puede llegar a vulnerar WPA2. ¿Ya? Ya los algoritmos cuánticos ya han roto WPA2, pero todavía no está masivamente implementado. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a continuar con lo que es la gestión de red. Los objetivos: minimizar efectos de no fiabilidad y fácil accesibilidad del medio físico, reducir los problemas de exceso de consumo de energía y mejorar el uso de recursos. Generalidades: tanto la capa física como la capa MAC tienen acceso a una base de información de gestión, que es la MIP, que tiene objetos para obtener información y otros para emprender ciertas acciones. Hay tres interfaces entre los componentes de gestión. La entidad de gestión del sistema, el SME, puede acceder a ambos MIP, y adicionalmente la MIP de la MAC puede acceder a la capa física. Tenemos qué funciones tiene. La gestión de red inalámbrica tiene 4 funciones: escaneo, asociación, ahorro de energía y gestión de espectro. ¿Qué es el escaneo? Busca redes y sistemas en la zona de cobertura. Puede hacer un escaneo activo, enviando pruebas y respuestas y requerimientos, o puede ser pasivo, solamente escuchando trama. La asociación se incluye en esta función toda tarea necesaria para establecer un nexo entre un access point y una estación determinada. Ahorro de energía: se desconectan las estaciones conservando conectividad. Es decir, tiene unos tiempos de sleep donde se duerme y cada cierto tiempo le va enviando sondeo para ver si quiere transmitir o no la estación. La gestión del espectro lo que hace: gestión de potencia y frecuencia para uso óptimo del canal compartido. Tenemos acá el escaneo pasivo, las diferentes tramas y lo que él va encontrando, ¿no? Activo: va probando y va respondiendo, ¿no? Va probando, va respondiendo. Tenemos la asociación, tiene las tres tareas: adhesión, autenticación y preautenticación. ¿Qué es adhesión o joining? Operación interna de la estación consiste en identificar parámetros asociados al SSID escogido y compararse con ellos. Y si hay varios BCC accesibles, elige la mejor. También sincronización del tiempo y frecuencia. Autenticación: identificación unilateral de la estación al AP por sistema abierto o por web. Preautenticación: permite ahorrar tiempo en el caso posible de la transmisión del BCS. La estación se preautentica en los BCS accesibles y si transita a otro solo tiene que asociarse, ¿no? Ya no tiene que autenticarse. Acá tenemos la preautenticación, que ya lo ha hecho a todos los AP que hay disponibles. Entonces cuando se mueve solamente hace la asociación y ya no hace todo el proceso de, por ejemplo, el saludo, todo eso, ¿no? La tarea de asociación es una operación de registro en la que el sistema distribuido sepa a través del AP está accesible la estación, ¿no? Entonces tenemos el requerimiento de asociación, la respuesta de asociación, esta es tu ID y enviar tráfico. Tenemos la reasociación, que es el igual, pero cuando la estación ya está asociada a otro BCS, a otro conjunto básico de servicio del conjunto extendido de servicios, ¿no? El nuevo AP informa al antiguo y le requiere las tramas destinadas a la estación y pendiente de entrega, ¿no? Esa es la reasociación cuando se mueve de BCS entre el mismo SS. Tenemos acá las tareas de asociación, del AP viejo, el nuevo AP, y entonces dice, por favor envía estas tramas que están en mi memoria, ¿no? Entonces, lo que se hace es, quiero hacer una reasociación, este es mi antiguo AP, entonces le responde la asociación, ok, este es tu nueva asociación ID, y ya le manda las tramas que estaban pendientes del anterior, ¿no? Bien, ¿qué nos dice el ahorro de energía? Las estaciones suspendidas todo el tiempo posible sin sacrificar conectividad. Eso es lo que queremos hacer nosotros en el ahorro de energía. El AP se mantiene informado del estado de las estaciones
y distribuye periódicamente un mapa de indicación de tráfico en las tramas Bacon para avisar a las estaciones que contienen tráfico pendiente. El intervalo de escucha se negocia con el AP en la asociación. Bien, las estaciones con tramas pendientes las pide por un PC pool. Cada varios Bacon, uno de los de team, uno de esos mapas de tráfico para avisar de posibles tramas broadcast o multicast. Tenemos el ahorro de energía. En IBCS, tras la trama Bacon se abre una ventana TIM durante el cual la estación puede mandar tramas a TIM. Todas las estaciones deben estar despiertas durante el Bacon y la trama de TIM. Entonces ellos tienen un periodo donde se abre, y ya cuando se abre en ese periodo ahí puede hacer la transmisión si quiere. Gestión del espectro. Su función es lograr la maximización de la capacidad agregada mediante el uso del espectro y potencia. Uso eficiente. Tenemos control de potencia de transmisión, TPC, en base a la información de potencia máxima y mínima y niveles de recepción. Se ajusta automáticamente la potencia del mínimo, que asegura una buena recepción. Selección dinámica de frecuencias. En la asociación se informa a los canales soportados del AP. En todo momento el AP puede ordenar un periodo silencioso para escuchar el canal en busca de interferencia. Entonces nosotros, cuando hacemos la gestión del espectro, controlamos la potencia de transmisión, porque hay un límite hasta regulatorio, y seleccionamos dinámicamente la frecuencia a la mejor frecuencia que podamos con la mínima potencia transmitir de forma correcta. Eso es lo que hacemos. Bien, vamos a ver lo que son análisis de prestaciones. Análisis de prestaciones lo que hace es determinar el ACK timeout de otras palabras. Determina cuáles son los rendimientos que tiene la red. Hay muchos. Acá hay algunos autores. Lo voy a pasar esto un poco rápido. Tenemos el modelo de Bianchi, que bueno, se basa en Markov y tiene simplificaciones de tráfico saturado, número ilimitado de retransmisiones, canal ideal, probabilidad de colisiones constantes y dependientes de la transmisión. Todas esas son suposiciones que hace Bianchi, ¿no? Acá tenemos sus cálculos. Esto no es interesante para esta materia. Y acá tenemos el proceso marconiano, ¿no? Acá tenemos la solución de Markov para obtener ese tiempo tau de mi slot time, no de mi ACK timeout, perdón. Con RTS, CTS, etc. Tenemos números de retransmisiones infinitos. Otros modelos basados en Bianchi, condición de medio ocupado, canal no ideal, tamaño de paquetes variables, redes multisalto. Ya. Segundo modelo de Bianchi, análisis de prestaciones de larga distancia. Y acá tenemos límites impuestos de la capa física, límites impuestos de la capa MAC. Ya, esto para Wi-Fi de larga distancia. Bien. Bien, acá vamos a ver conclusiones de Wi-Fi para larga distancia. Los límites de distancia IEEE 802.11, la capa física impone límites según el dominio regulatorio del entorno y material empleado. Entonces, por ejemplo, la ATT nos dice hasta cuándo podemos transmitir. Para distancias largas, normativas permisivas como la Federal Communication Commission, ¿no? Comisión de Comunicaciones Federal. La capa MAC impone el límite del ACK timeout y funciona mal a partir si es que el ACK timeout es mayor que el slot time dividido entre 2. Ajuste no estándar del parámetro ACK timeout y ajuste no estándar del parámetro slot time. La operación eficiente a larga distancia requiere salirse levemente del estándar, pero se mantiene la compatibilidad y la interoperabilidad, ¿no? Si hablamos de los estándares, tienen que ser compatibles con otros fabricantes e interoperables con otras marcas.
Entonces, para hacer Wi-Fi de larga distancia, se sale estos parámetros de timeout y slot time, porque va a tardar más porque es larga distancia, pero se mantiene la compatibilidad e interoperabilidad con otros equipos. Bien, vamos a hablar un poquito de diseño de redes interiores y exteriores, pero hay un grupo que lo va a profundizar más. Factor principal de diseño, carga de la AP. En las redes inalámbricas de área local se comparte ancho de banda, la utilización del AP se incrementa con el número de clientes asociados. La cantidad de ancho de banda disponible del cliente se reduce. ¿Qué consideraciones se consideran en diseño de interiores? Número de clientes potenciales a la vez, clientes de voz que son ocupan más datos que lo que son los clientes de datos, disponible versus concurrente, segundos e incluso terceros AP superpuestos, restricciones en la potencia de uso, reducir tamaño de la celda por tanto el número de clientes concurrentes. Tenemos acá la cobertura de los 3 canales que decíamos antes, que no se superponen. Fíjese, no hay 2 rojos seguidos, no hay 2 azules seguidos y no hay verdes seguidos, ¿no? Esto ya los AP lo hacen automáticamente, pero un buen diseñador de red inalámbrica tendría que considerar estos factores. Bien, para que no interfieran los canales. Tenemos distribución de los APs en interiores. Tenemos acá diferentes AP en una sola casa o edificio. Tenemos que esta distribución tiene que ser una elección cuidadosa de los emplazamientos, control de la superposición de las celdas, control de la potencia de emisión para que no interfieran y escanear inicial fácil de descubrir la red o redes desplegadas. Tenemos el despliegue típico, que tenemos aquí a diferentes AP con la estación, ¿no? O podemos tener también de esta forma, o de esta forma, o de esta forma también, ¿no? Son despliegues típicos que puede haber de diseño de redes interiores. Despliegue con VLAN asociada. Ahí tenemos una complicación porque la VLAN lo que hace es una red de área local virtual que se separa lógicamente entre los diferentes elementos. Cuando hablamos de diseño de redes ahora en exteriores, no vemos tanto cuántos canales y los canales se superponen, porque a veces ni siquiera llega la potencia, ¿no? La señal. Entonces acá lo importante es la distancia y el ancho de banda. Mayores distancias posibles con menor velocidad y menor ancho de banda. Sumando enlaces paralelos puede haber más capacidad. Entonces yo lo que hago es poco ancho de banda y son diferentes enlaces paralelos. Y puede ser más conveniente que uno que yo utilice al máximo la antena. Acá cuando yo transmito, según la distancia, va a ser fuerte mi señal y mi ruido va a ser bajo. Si está acá, si es medio la señal, medio es el ruido, y si es débil la señal, es alto el ruido. Más ruido, menos ancho de banda. Más potencia de la señal, menos ruido, ¿no? Enlaces tipo campus, hay una antena unidireccional que se comunica a cada uno de los edificios que son clientes de la estación principal base, ¿no? Y esto se conecta a la red local cableada de la oficina principal para que no se gaste y no se compre enlaces para cada uno. Esto es analizando el ancho de banda, ¿no? Por ahí sí necesita mucho ancho de banda cada uno de estos edificios, por lo tanto sí es conveniente contratar su propio servicio de internet. Bien, acá tenemos consideraciones de la zona de Fresnel. La altura de la antena, tenemos consideración de la zona de Fresnel, despejar más del 60% de la primera zona de Fresnel. Los enlaces de línea de visión directa de más de 40 kilómetros difíciles sin torres altas o perfiles favorables, ¿no? Tenemos acá la distancia total, la zona de Fresnel, la curvatura de la tierra, la altura de la antena, ¿no? ¿Cuáles son estos datos para poder hacer estos cálculos, ¿no? Que ya lo hemos visto previamente. Y acá tenemos zona de Fresnel, la altura de la antena, un ejemplo, distancia total 40 kilómetros, zona de Fresnel 24, curvatura de la tierra 26, altura de la antena requerida, por lo tanto, va a ser de 50 metros, ¿no? Acá tenemos ejemplos de redes ciudadanas, de redes mesh, que cada receptor, por ejemplo, hasta inclusive su celular puede ser un retransmisor. Esto puede tener problemas de seguridad, sirve como puente para llegar al destino, pero bueno, si nosotros tenemos una red de radio base mesh, ahí no hay mucho problema.
Y tenemos también MAC alternativo sobre la capa física 800.11, ¿no? Sobre Wi-Fi. Este 800.11 obviamente la capa física va a ser siempre estándar, porque es lo físico lo que se puede tocar, pero el MAC se puede modificar, ¿no? Tenemos un Wi-Fi modificado que tiene ventajas de nodos no complementados al estándar, por ejemplo el nodo pseudo IBSS, evita particiones que ocurren en los IBSS, uso fraudulento del estándar, por ejemplo el MAC alternativo diseñado por software o firmware, usado como modo multicast para evitar confirmaciones de tramas, asociación de varios transceptores para lograr más ancho de banda o evitar colisiones separando transmisor y receptor, es decir, que utilizo dos antenas yo en vez de una. Protocolos totalmente diferentes, por ejemplo, TDMA puedo utilizar para lo que es Wi-Fi de larga distancia para Mac, para 2P, otros propietarios en Stream de MikroTik, TurboCell, Word, Proxim, AirMax de Wikiti, etcétera, ¿no? Tenemos acá en Stream, diseñado para uso eficiente del canal de distancias grandes para punto a punto, multipunto. ¿Qué características tienen MikroTik en Stream? Sondeo de cliente, sobrecarga de protocolos reducida, independencia de las prestaciones con la distancia, ajuste dinámico en función del uso y tipo de tráfico. Se dispone de dos interfaces en cada extremo, en Stream 2 o NS2. Se puede separar el tráfico de ida y el de vuelta. Marcas MikroTik y Logometrix también utiliza, pero es más cara. Acá tenemos la separación de los canales de transmisor y receptor entre ambos transceptores, ¿no? Y tenemos también otro MAC alternativo, TierWolf MAC, ¿no? Para lo que es Wi-Fi de larga distancia, diseñado para uso eficiente del canal en grandes distancias, teniendo en cuenta múltiples interfaces si las hay para punto a punto y punto multipunto, características TDMA, sobrecarga del protocolo alta, independencia de las prestaciones con la distancia. Si hay múltiples interfaces, se sincronizan las transmisiones, se evitan colisiones, se facilita la planificación de canales, se usa el mismo experimental producto derivado producido por Intel, ¿no? Entonces, esos son más alternativos que hay para Wi-Fi estándar. Bien, con eso acabaríamos la teoría. Vamos a ver algunos ejercicios de lo que son Wi-Fi, de lo que es cálculo de tiempo, cálculo también de la probabilidad de transmisión, cálculos de calidad de servicio, y ya con eso acabaríamos la materia y estaríamos listos para su parcial.